Biblia. Amén, gloria al Señor. Estamos en el capítulo 16 de Mateo y solamente hoy vamos a leer los versículos del 1 al 12. Y lamento empezar con algo un poco negativo y tal vez les va a sonar un poco fuerte. Pero quiero decirles que esta semana en las noticias anunciaron que los focos de falsa información en los Estados Unidos son las iglesias protestantes. ¿Qué les parece esa información? Y casi la mitad de los pastores dicen que están predicando falsa información en cuanto a política en los Estados Unidos. Sinceramente, esto a mí me parece algo muy vergonzoso para nosotros los creyentes y al mismo tiempo es algo muy preocupante. Pero hasta cierto punto entendible. Y aunque no lo crean, la Biblia nos va a ayudar a explicar esto que acabo de decir. Antes de ir a la Biblia, quiero que por un momento vamos a imaginarnos que en este lado de la iglesia están un grupo de personas que se llaman los saduceos, un grupo religioso. Y en aquel costado de la iglesia, y si no quieren ser parte de ningún grupo, vénganse al medio, porque no tengo nada bueno que decir de ninguno de estos grupos. Pero en aquel costado vamos a imaginarnos que hay un grupo también religioso que se llaman los fariseos. Hasta el momento en nuestro estudio de Mateo hemos hablado bastante de los fariseos, pero es la primera vez que estamos hablando de los saduceos. Y como les dije al principio, estos son dos grupos religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos y los saduceos tenían posiciones totalmente opuestas en cuanto a lo que se refiere a la enseñanza religiosa y también muy opuestos en sus posiciones políticas. Y no voy a entrar en detalles de en qué creían o qué pensaban, pero tanto los saduceos como los fariseos se pensaban ser los verdaderos seguidores del judaísmo. Se creían muy israelitas, los dos grupos. Voy a hablarles por un momento ahorita acerca de los fariseos, porque ellos pensaban que se aferraban a la ley de Moisés, pero también ellos leían y estudiaban otros libros de la Biblia, que llega hasta el Nuevo Testamento, más 7 libros más. Y estos hombres, los fariseos, también tenían un problema. Ellos se aferraban también a tradiciones puramente humanas, que no las había enseñado Dios. Tradiciones que se habían pasado de una generación a otra generación, y para ellos esas enseñanzas eran muy importantes. También entendemos que los fariseos seguían una justicia, un tipo de justicia que solamente era exterior. Se trataba de hacer cosas, de obedecer reglas externas y de hacer cosas como oraciones en público o dar las ofrendas en público para ser reconocidos por las demás personas. Desafortunadamente, ellos no eran sinceros y Jesús en más de una ocasión los denunció de ser hipócritas, porque ellos hacían, pero no eran. ¿Se dan cuenta? En cambio, también los fariseos eran expertos en religión. Ellos pensaban que ellos sí se conocían las cosas como Dios había mandado, y ellos
deberían de haber sido los que dirigieran al pueblo de Israel hacia Jesucristo para encontrar la salvación. Desafortunadamente, estos hombres, los fariseos, eran un grupo de hombres nada más, no había mujeres entre ellos. Este grupo de hombres que los conocemos como los fariseos no amaban a Dios, porque si hubieran amado a Dios, hubieran reconocido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es más, los fariseos tampoco amaron al pueblo de Dios, y ellos fueron los primeros en perseguir a los primeros cristianos. Esa es la verdad acerca de los fariseos. Ahora vamos a hablar un momento de los saduceos. Acuérdense que era un grupo también religioso. Ellos estaban más asociados con los sacerdotes y la adoración en el templo de Jerusalén. Y ellos eran muy conservativos, eran muy tradicionalistas también. Y sus creencias religiosas solo se basaban en los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia. Y Deuteronomio, ya lo escuché por allá, gracias. Y algunas de las enseñanzas de los saduceos iban en total contraste y oposición, incluso negaban las enseñanzas de los fariseos. Es necesario hacer esta explicación porque estos dos grupos de hombres amaban al pecado. Y no solo que amaban al pecado, desafortunadamente estos dos grupos de hombres, los fariseos y los saduceos, odiaban la verdad. Y ese odio a la verdad los llevó a odiar a las personas que proclaman la verdad. Y uno de estos que proclamó la verdad fue nuestro Señor Jesucristo. Este grupo, se los dije desde el principio, los fariseos, los saduceos, estos dos grupos se odiaban entre ellos, eran opuestos, pero por el odio que le tuvieron a Jesucristo, estos grupos se unieron con un solo propósito. Y está escrito todo en la Biblia. A lo que vayamos estudiando Mateo lo vamos a entender mejor. Este nada más es una introducción. Lo que los unió, el propósito por el que se unieron, poniendo sus diferencias a un lado, fue simplemente para destruir a Jesucristo. Vamos a empezar con el primer versículo. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar. Señor nuestro Dios, en esta tarde queremos entregarnos nosotros mismos a ti. Señor, queremos decirte, mi Dios, que te pertenecemos. Somos tuyos, Señor. Tú eres un Dios de amor y de gracia y de perdón. Tu misericordia es tan grande que ha alcanzado a nosotros donde estábamos en nuestro pecado y en nuestra inmundicia. Señor, queremos pedirte, mi Dios, que nos hables en esta noche, que abras nuestros corazones y nuestros entendimientos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer nada más el primer versículo de Mateo 16, y la palabra del Señor dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Vamos a hablar por un momento qué es una señal. Es como decir, es una marca. Miren mis zapatos. Si ustedes ven mis zapatos, ven la marca. Es una N
No me acuerdo qué quiere decir N. Pero si me muestran algunos sus zapatos, yo puedo reconocer si es Nike o si es Adidas, ¿verdad? Sus gorritos tienen una marca, ¿verdad? Y se supone que esa es la prueba de que lo que ustedes están vistiendo es auténtico. Eso quiere decir una señal. Es una prueba de que algo es verdaderamente auténtico. Pero estos hombres, tanto los fariseos como los saduceos, se unieron para probar a Jesús y le están pidiendo no solo una señal, están pidiendo una señal del cielo. Y las señales de los milagros de Jesucristo, la multiplicación de los panes y tantos otros milagros que Jesús hizo públicamente, no fueron suficientes para demostrar a estos hombres que Jesús es el Hijo de Dios, el que esperaban, la promesa de Dios. No, nada de eso fue suficiente, no les convenció. Ninguna de estas señales significaba nada para estas personas porque ellos eran tercos e inconmovibles. La señal del cielo podía haber sido fuego que baje desde el cielo y los consuma a los romanos porque eran invasores de la tierra santa. Otra señal podía haber sido las 10 plagas de Egipto, con las que Dios castigó a sus opresores cuando ellos eran esclavos. Otra señal del cielo podía haber sido que el sol se detenga mientras los israelitas peleaban contra sus enemigos hasta vencerlos. Ese es el tipo de señal que estos hombres están pidiendo de parte de Jesús. Vamos a leer los versos 2 y 3 y dice: Jesús les contestó: al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana dicen que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Qué son las señales de los tiempos? Las señales de los tiempos es la manera de mostrar de parte de Dios lo que Él está haciendo dentro de sus planes. Esas son las señales de los tiempos. Amén. Tendríamos que estar nosotros en este momento muy ciegos para no entender que la pandemia es parte de la señal de los tiempos. ¿Y a qué está apuntando? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar un momento, vamos a remontarnos al capítulo 1 de Mateo, cuando Jesús nació. Llegaron los magos, los hombres sabios del oriente, y fueron donde Herodes, hicieron la pregunta: ¿dónde va a nacer el rey de los judíos? Y todos estos hombres, los fariseos, los escribas, se lo conocían muy bien, que iban a nacer en Belén. Esa fue la primera señal que Dios les dio, pero no prestaron atención. Más adelante, años más tarde, Juan el Bautista había empezado ya a predicar y a anunciar que el reino de Dios se había acercado. Una señal grande de parte de Dios. Venían multitudes donde Juan el Bautista, pero otra señal que no la supieron aceptar ni entender. Llega Jesús mismo en persona y les dice, Él mismo, el reino de los cielos está entre ustedes. Y después de esto envía a sus 12 discípulos. ¿Se acuerdan en el capítulo 10 de Mateo? Jesús envió a sus 12 discípulos a anunciar en toda Israel: el reino de Dios se ha acercado. Pero ellos no supieron ver estas señales. Tampoco pudieron ver los muchos milagros que Jesucristo hizo, cómo sanó a los enfermos, la multiplicación de panes y de pescaditos, sanidades dentro de la sinagoga,
milagros públicos delante de multitudes, y los mismos fariseos eran testigos, fueron testigos de estos milagros, pero ninguna de estas señales significó nada para ellos, porque para este tipo de hombres, los fariseos, los saduceos, estas señales, cuando una persona es así inflexible, que es tan difícil, no van a cambiar su opinión, todas estas señales no significaron nada. El verso 4 dice: esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa. Jesús se los dijo de frente: ustedes son malvados, hay maldad en sus corazones, adúlteros, porque Dios no era lo primero en su vida, eran ellos mismos lo primero. Ellos mismos querían ser alabados y adorados y reconocidos por las multitudes y por la gente. Y cuando vino alguien como Jesús, que verdaderamente se merecía ser alabado y reconocido, oh no, eso no les gustó. Y Jesús se los dijo de frente: una generación adúltera, porque habían adulterado contra Dios. Buscan una señal milagrosa. Y Jesús continúa y dice: pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Cuál es esta señal de Jonás? Es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo les dio una señal que ninguno de ellos ni se imaginó y no la pudieron ni siquiera esperar, no se la esperaban en absoluto. Es una señal, ellos esperaban, pidieron una señal del cielo, pero Jesús les dio una señal desde lo profundo de la tierra, porque recuerden, hermanos, Jesús murió y la palabra dice que fue a lo profundo y después resucitó. La resurrección de Jesucristo es la señal que Jesús les iba a dar a ellos, una señal asombrosa, un milagro admirable. Pero los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y otros principales religiosos trataron de esconder este milagro. Ellos les mintieron a todo el pueblo de Israel para encubrir la señal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros, hermanos, hermanas? Es importante que usted conozca cuál es el impacto y el significado de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús era señal, era la prueba de que Jesucristo había sido aprobado por su Padre. Por eso es que la muerte no lo pudo contener. La resurrección de Jesucristo era señal de que Jesucristo tenía poder sobre la muerte y sobre el pecado y sobre Satanás. Eso es lo que significa la resurrección para nosotros. También la resurrección de Jesucristo significa que Él es verdaderamente Dios. Sí decimos que Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es Dios. Nosotros, los creyentes, lo reconocemos, o al menos en esta iglesia, sí reconocemos que Jesús es verdaderamente Dios. Años después de la resurrección de Jesucristo, hubieron personas con corazones endurecidos que todavía están buscando una señal. Vamos a ir a 1 Corintios, o si pueden anotarlo, 1 Corintios capítulo 1, los versos 22 al 24. Yo se los voy a leer, pero si gustan anotar, 1 Corintios 1,
versos 22 al 24, dice la palabra del Señor. Los judíos, aquí se refiere a los fariseos, los saduceos, los religiosos en el templo, en fin. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Bendito sea el Señor. Es por eso que lo alabamos. Es por eso que adoramos a Jesucristo nuestro Señor. Quiero que noten la última parte del versículo 4 que dice: entonces Jesús los dejó y se fue. Jesús rechazó a estos hombres, los fariseos y a los saduceos. Jesucristo los abandonó. No había nada más que decir a estos hombres. ¿Por qué? Estos hombres ya habían establecido en su mente lo que ellos pensaban y nadie iba a hacerles cambiar de idea. Estos hombres eran totalmente inflexibles, no iban a cambiar. Así que Jesús los dejó y se fue. Yo quiero decirles, hermanos, lo que nos cuenta la historia, y no es la primera vez que se los digo. 35 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los saduceos desaparecieron totalmente de la historia cuando Tito, el general romano, vino a destruir Jerusalén. Los saduceos desaparecieron, no existieron más. En la destrucción de Jerusalén, en el año 70, 35 años más o menos después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los fariseos también fueron masacrados. Murieron cientos de miles de fariseos, sacerdotes y otras personas religiosas dentro del judaísmo. Y algunos fariseos sobrevivieron y hoy en día todavía los conocemos como los rabinos. Ya no se los conoce como fariseos ni escribas, son los rabinos. Hermanos, vamos a continuar con los versos 5 al 6. Dice que Jesús y sus discípulos cruzaron el lago, pero los discípulos de Jesús: eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura de los fariseos y de los saduceos era la maldad que estos hombres tenían en su corazón, que lo contamina todo. Acuérdense que Jesús los denunció como hipócritas, como malvados y como adúlteros. Palabras muy fuertes. Los fariseos, los saduceos, les importaba más la política que la religión, y esa es la pura verdad. Tenían sus corazones endurecidos. No había una semilla que pudiera dar fruto en ese corazón. Estaban viviendo más de acuerdo a sus tradiciones humanas, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de qué tradiciones humanas estamos siguiendo, a qué tradiciones humanas nos estamos aferrando. Yo denuncio las tradiciones humanas y lo hago públicamente, porque Dios espera fidelidad de aquellos que se llaman creyentes o seguidores de Jesús. Y no deberíamos estar cometiendo adulterio religioso, siguiendo tradiciones humanas. Especialmente cuando no están de acuerdo a la palabra de Dios.
Los saduceos amaban la ciencia, amaban su conocimiento, qué inteligentes eran. Pero, aunque se aferraron a los 5 primeros libros de la Biblia, despreciaron el resto de la palabra de Dios. Siguiendo con los versos 7 al 11, la palabra del Señor dice: los discípulos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, les reprendió. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿No recuerdan los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Hace poco hablamos de la multiplicación de los panes para alimentar a más de 4,000 personas. Y semanas antes habíamos hablado de la multiplicación de los panes para alimentar los 5,000. Los discípulos todavía no entendieron que Jesús podía proveerles del pan, el alimento diario. Ellos todavía, los discípulos todavía tenían su mente en las cosas materiales y todavía no en las cosas espirituales. Por eso Jesús les dice, hombres de poca fe. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Les dijo, pobrecitos, no se preocupen, ay, mis niños lindos. Les recriminó y les dijo de frente, hombres de poca fe. Yo prefiero 1000 veces que Jesús me recrimine y que me corrija y me diga verdaderamente en qué estoy fallando. Y como ser humano yo sé que Jesús va a tener que hacer esto muchas veces porque mucho me equivoco, mucho fallo y a veces sí me falta la fe. Pero prefiero que Jesús me recrimine. Porque Jesús sabe que yo puedo cambiar. Jesús sabe que cuando yo me dé cuenta de mi error, yo voy a hacer todo lo posible para cambiar. Yo le alabo a mi esposo delante de las congregaciones y donde sea que vaya, y no es alabanza a Dios, ¿cómo lo puedo explicar mejor? Yo digo lo bueno que hace mi esposo, porque mi esposo, su virtud grande que él tiene es que cuando él reconoce un error, él hace los cambios necesarios para no volver a caer en ese error. Y si él tiene que hacer un cambio radical, un cambio grande, él no considera el costo ni de tiempo, ni de dinero, ni del sacrificio que tenga que hacer para hacer un cambio que le agrade a Dios. Y eso es lo que debemos de aprender de este momento con Jesús. Que nos recrimine, que nos reprenda, que nos muestre ese error. Y los que pueden cambiar, los que están dispuestos a cambiar, vamos a tomar las medidas necesarias para demostrarle a Dios que hemos entendido y estamos dispuestos a hacer el cambio. No seamos como estos 2 grupos religiosos de saduceos y de fariseos, a los que Jesús los dejó, los rechazó, los abandonó porque Jesús sabía que estos hombres no estaban dispuestos a cambiar, porque tenían el corazón endurecido contra Dios. No seamos como ellos. Esto es lo que la palabra de Dios está tratando de enseñarnos hoy.
El verso 12 dice: entonces comprendieron los discípulos que Jesús no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino que se cuidaran de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, hermanas, Jesús advierte a los discípulos que tengan cuidado de la influencia y de la mala enseñanza de las personas religiosas que verdaderamente no creen en Jesucristo. Les advierte que deben de tener cuidado de los hipócritas. Hermanos, hermanas, vamos a hablar unas cuantas verdades en este momento. Cuando alguien quiere sembrar cizaña, ¿y qué entendemos por sembrar cizaña? Causar problemas. Cuando alguien quiere causar problemas y meter cizaña, un poquito de calumnias por aquí es suficiente. Cuando alguien quiere separar amigos o separar amigas, cuando alguien verdaderamente quiere hacer daño, solo hace falta un poquito de exageración de lo que pasó, lo exagero un poquito y listo. Voy a separar amigos, voy a destruir un hogar, voy a hacer daño. Cuando hay alguien que quiere engañar con falsas enseñanzas, solo hace falta un poquito de mentiras. Y como la gente no lee ni sus Biblias ni cuentas, se van a dar como de ese mentido. Como la gente no lee sus Biblias, no se dan cuenta del engaño. Así que puedo seguir adelante con las mentiras y las falsedades. Amén, hermano, gloria al Señor. A él, ¿sabe cuántas veces ha leído la Biblia nuestro hermano? Como unas 100 veces. Al hermano no le vamos a poder engañar, porque él sí se conoce su palabra bien. Él la lee, la estudia, y aún después de haberla leído tantas veces, nuestro hermano Manuel todavía está leyendo la Biblia y buscando y escudriñando. Ese es un ejemplo. Gracias, hermano. Gracias al Señor que tenemos una excepción, pero quisiera pensar que me equivoco, que hay muchas otras excepciones, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Hermanos, esta es una palabra muy fuerte que voy a utilizar, pero no podemos negar que existen personas odiadoras, rencorosas, vengativas, resentidas, y estas personas destruyen sus propios hogares, hieren a sus propios seres amados. Personas así destruyen iglesias, hacen daño al cuerpo de Dios. Personas así pueden inclusive destruir toda una nación. La historia nos lo ha mostrado una y otra vez. Estas personas llenas de odio, con deseos de venganza, no pueden perdonar, son reales y caminan entre nosotros. Usted habla con ellos o con ellas. Hermanos, hermanas, Jesucristo ha venido a librarnos de ese odio que nos lleva a la venganza, al reconciliarnos primeramente con Dios. Y cuando nos reconcilia con Dios, encontramos el perdón a nuestros pecados. Y una vez que todos hemos sido perdonados por Dios, tenemos paz con nosotros mismos. Y cuando hemos hallado esa paz, entonces podemos buscar la paz
con otras personas. Amados hermanos y hermanas, mi pregunta para ustedes esta tarde: ¿qué puedes hacer tú respecto a la mala influencia de estas personas malvadas? ¿Hay algo que tú puedes hacer para evitar? Porque Jesús está advirtiendo: eviten la influencia de estas personas malvadas. ¿Qué puedes hacer tú para evitar estas influencias? En este pasaje entendemos una cosa, mi hermano, mi hermana. Usted tiene que tener cuidado con quién se relaciona. Mi madre siempre me lo decía: tené cuidado con qué amiguitas tú estás haciendo. No sea que te vayan a llevar por el mal camino. Y la Biblia no lo dice. Si usted verdaderamente abre su Biblia, vaya a los Proverbios, y cuántas historias en la Biblia es clara en hacernos saber que debemos de tener cuidado con quién cada uno de ustedes se está relacionando. Ese es el primer punto. Usted tiene que prestar atención con quién se está relacionando. Usted tiene que saber prestar atención a quién está usted escuchando. No de oídos a los fariseos ni a los saduceos. Usted tiene que prestar atención a estas personas que se aparentan ser espirituales o religiosos, pero sus corazones están llenos de maldad, de adulterio, de falsedad y de odio. Estas cosas contaminan y destruyen. Estas personas son seguidores de Satanás porque ellos hacen lo que Satanás ha venido a hacer: robar, destruir y matar. Pero Jesús ha venido a destruir las obras del diablo. El segundo punto, mis hermanos, mis hermanas: la única manera de estar usted seguro contra la hipocresía y la falsa enseñanza es que usted conozca la verdad. Pero ¿cómo va a conocer usted la verdad? Primeramente, usted debe de conocer a Jesucristo, no que conozca de Jesucristo. Oh, sí, Jesús, sí, creo que sí, he leído alguna vez en la Biblia quién es Jesús. Oh, sí, alguna vez he visto alguna película de Jesús. Yo le estoy hablando de conocer a Jesucristo como su mejor amigo. De que usted conozca a Jesucristo en sus momentos de intimidad con Él. Yo conozco a mi esposo, yo conozco todo de mi esposo. Yo sí puedo decir conozco a Raúl. Desafortunadamente no puedo decir lo mismo de mi hermano Félix. Es más o menos más de un año que lo conozco, pero yo no lo conozco íntimamente. No conozco el nombre de su esposa, no recuerdo el nombre de su hijita, perdónenme. Porque yo no he pasado mucho tiempo con mi hermano Félix. En cambio, con mi esposo, si paso tiempo, hablamos, charlamos, lo tengo que conocer. Y yo le digo, mi hermano, mi hermana, usted tiene que hacer todo tipo de esfuerzo y si es necesario, haga sacrificios, pero usted debe de conocer al Señor Jesucristo profunda y totalmente, de la mejor manera posible. Jesucristo es el camino y Jesucristo es la verdad. Es la verdad que usted necesita conocer y Jesucristo es la vida. El cuarto punto es que usted debe de mantenerse firme y fiel a las enseñanzas de Jesucristo. En Juan 8, 31, 32, la palabra del Señor dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El quinto punto, usted debe de conocer las enseñanzas de Jesús. No se preocupe usted de estar conociendo las enseñanzas de predicadores que usted mismo ni conoce. No se esté usted afanando de conocer las enseñanzas de falsos maestros. Usted tiene que conocer las enseñanzas de Jesús según están en la Biblia. El sexto y último punto, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Juan 16:13. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 16, el verso 13. Y la palabra del Señor dice así: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo porque Él le va a guiar a la verdad. Aunque no conozca su palabra, pero la guía del Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, yo concluyo con esto. Tengan cuidado de la falsa doctrina y del mal ejemplo de los fariseos y de los saduceos de hoy en día. Si alguien tiene